Vamos a hablar del tema de fibromialgia porque hace unas semanas alguien nos sugirió, ¿verdad?, que habláramos sobre este tema. Y entonces preparamos algo sobre esto para explicar qué es la fibromialgia. Generalmente, pues está más identificada por el dolor generalizado en el cuerpo y es un dolor que se acompaña mucho de cansancio, un cansancio crónico, muchos trastornos del sueño, problemas para conciliarlo, despertarse constantemente, falta de memoria, dificultad de concentración, también cefaleas, depresión y ansiedad, entre muchos otros síntomas. Ya verán que otros síntomas están involucrados en la fibromialgia. Como les decía, los dolores son generalizados y también el estado de ánimo se afecta. ¿Cómo no se va a dañar el estado de ánimo de alguien que tiene dolor constantemente? Es absolutamente normal. Entonces, esos dolores hacen que la persona sea cada vez más sensible. Imagínate que tienes, para comprender a una persona así, que tienes un dolor de cabeza, pero es pasajero y se va y al día siguiente regresa y entonces se va y al día siguiente regresa y entonces ya no se va y al otro día se mantiene allí y es constante, constante. Pero ahora imagínate que no es solo en la cabeza, sino en muchas partes del cuerpo. Entonces tomas medicamentos, haces terapias, controlas el estrés, pero el problema sigue allí. Imagínate qué situación tan difícil. Por eso es que me pareció muy apropiado recordar que esta es una enfermedad incomprendida. Realmente no es una enfermedad como tal, técnicamente. Sí lo es porque quien lo padece, por supuesto, está enfermo, pero se le conoce como síndrome porque se desconocen las causas que originan la fibromialgia. Por lo mismo se desconoce la cura. Entonces es a veces un padecimiento incomprendido porque no solamente hay dolores generalizados, sino que hay cambios de humor, cambios en el sistema nervioso, hay pues desasosiego, inquietud, nerviosismo. Por eso, a veces para algunas personas no es fácil diagnosticar la fibromialgia. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, hay síntomas generales como los que ya mencioné y otros específicos. Entre los generales se los estoy aquí clasificando en tres grupos. Grupo número uno son los trastornos del sueño. A pesar de dormir muchas horas, la persona puede seguir sintiéndose cansada constantemente. Y eso se podría confundir con fatiga crónica. Segundo grupo es el anquilosamiento, es decir, la rigidez generalizada del cuerpo, falta de flexibilidad y el incremento de dolor en todo el cuerpo y a veces acentuado en el rostro, en la cabeza, en toda la bóveda craneal. Y tercer grupo son los malestares abdominales, porque hay entonces todo tipo de trastornos. Puede haber estreñimiento, hemorroides, sangrado al defecar, colitis, gastritis, acidez, reflujo, meteorismo o flatulencias, gases, como se llama en cada lugar, ¿sí? Pero bueno, para hacer un protocolo más, más pues, serio, profesional, muchos se basan en los 18 puntos a los que les han llamado puntos gatillo. En realidad, no sé si esté bien dicho punto gatillo o no, pero se entiende. Los puntos gatillo originalmente eran los puntos clave, puntos que detonan alguna estimulación en el cuerpo. En la medicina china se conocen como puntos gatillo, puntos clave. Pero ahora, bueno, se han llamado puntos gatillo a estos porque también son puntos que son álgidos, sensibles, hipersensibles, y son los que estás viendo ahí en pantalla. Los que están al frente en el cuerpo son 8 y los que están en la parte posterior de tu cuerpo son 10. Si una persona presenta un dolor constante en estos 18 puntos, entonces es un método casi infalible de diagnosticar una fibromialgia. Pero no solamente es el dolor, como ya mencioné. Fíjate bien, aquí en esta siguiente lámina te voy a mostrar una serie de trastornos o padecimientos que refieren las personas que ya han tenido, que han padecido la fibromialgia por mucho tiempo. ¿Cuáles son? Mira, por ejemplo, vamos a empezar a las 12 del día, que sería trastornos del sueño.
Bueno, quise decirlo por ubicación. En la cabeza de la persona, del lado derecho, trastornos del sueño. Dolor de cara y cabeza. O sea, toda la bóveda craneal. Algo duele, molesta. Rigidez corporal a la altura del hombro, ahí se ve, ¿verdad? Pero en todo el cuerpo, falta de flexibilidad. Problemas en la piel, picazón, manchas y resequedad. Entonces se podría confundir con dermatitis y algunos otros trastornos de la piel. Luego tenemos síndrome de piernas inquietas. La persona no puede dejar de mover los pies, hay cosquilleo, hay hormigueo, siente parestesia, adormecimiento de las piernas, tiene que estarlas moviendo, se tiene que levantar y caminar. Hay rigidez articular matutina, es decir, se levanta y todo le truena, ¿no? Ya como viejito, ya y no, ya no tiene esa facilidad de pegar un brinco de la cama. Dolores musculares crónicos. Crónico, todo lo que sobrepasa 6 meses de duración. Ansiedad. Eso pues ya prácticamente casi todas las personas, ¿verdad? Podrían estar padeciendo la ansiedad o en algún momento la estamos padeciendo. Desequilibrio. El desequilibrio puede ser desequilibrio también físico, o sea, crear un poco de vértigo, de mareo, de desconcentración, ¿sí? Hormigueos en las extremidades, o sea, extremidades, no solamente los pies, sino también las manos y los brazos, hormigueos. Hipersensibilidad a la luz, sonidos, olores y tacto. Entonces molesta la luz, molesta mucho un olor, molesta mucho un roce, un toque, ¿verdad? Entonces, bueno, un toque, me estoy refiriendo a tacto, ¿no? Aquí en México los toques son o de luz o de marihuana, ¿eh? Así que abusados, no, no se vayan por otro lado, ¿eh? No me refiero a toques eléctricos ni toques de marihuana. Bueno. Colon y estómago irritables. Ahí se podría confundir con el síndrome de colon irritable o síndrome de intestino irritable. Para diagnosticarlo, habría que tener al menos 3 de 8 síntomas, que pueden ser estreñimiento, hemorroides, sangrado al defecar, colitis, gastritis, acidez, reflujo, flatulencias excesivas, ¿sí? Eso podría ya crear un colon irritable. Y generalmente tiene origen emocional. Otros síntomas, las molestias premenstruales, ¿verdad? Un dolor que es inhabilitante, fatiga generalizada, dolores torácicos que se pueden percibir en el pecho a veces como opresión y como que no se puede respirar bien, y como falta de apetito. Ujú. Sequedad en ojos y boca, depresión. Recuerden que la depresión y la ansiedad son cosas distintas. La ansiedad es como algo en el pecho, alguien lo ha descrito como un monstruo que está en el interior de tu pecho y no sabes por qué te causa esa inquietud. Estás inquieta, estás inquieto, no sabes por qué, estás preocupado, no sabes por qué. Eso es una cosa muy distinta a la depresión. En la depresión hay una falta de interés por el futuro, hay apatía absoluta, hay negligencia, desinterés por la vida en general. Son cosas distintas, ¿ok? Y finalmente, trastornos cognitivos. Ahí es donde entra la cuestión psicológica, que es muy importante en estos casos. Bueno, ahora fíjate en esta lámina. Un dolor que no se ve, pero se siente. Me encantó esta lámina. Porque muchas personas, si tú padeces fibromialgia, pues has padecido mucho la indiferencia de las personas, sobre todo de quienes viven contigo. Eso es un hecho. Porque dicen, ay, no tienes nada, no se te ve nada, pues ya ponte a trabajar, ponte a hacer algo, ¿eh? Y entonces no hay comprensión de ese asunto porque no están viendo que tienes un edema, un chipote de sangre, golpes, sino que te ven bien. Entonces sí, efectivamente la fibromialgia es muy incomprendida o quien la padece porque pues se requiere ayuda psicológica para una persona que sufre y que no es comprendida por los que le rodean. Uno de los frecuentes síntomas, además de todo lo que ya comenté, es el dolor y ese dolor se produce por la inflamación generalizada.
Entonces, la inflamación existe en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? En cualquier parte. Donde haya tejido, haya inflamación. Entonces, la inflamación causa enfermedades crónicas y envejecimiento prematuro, es muy importante. Por eso es que la fibromialgia acorta, en este caso, si no se controla, acorta también la longevidad de la vida de una persona. Y el dolor, ¿verdad? Que es insufrible. Entonces, las moléculas que participan en estos procesos inflamatorios, en un momento nada más te voy a explicar cómo funcionan. Entonces, pues no contribuyen a la recuperación, al balance o la homeostasis del cuerpo. Ahí te puse una foto del libro sobre medicina homeostática que yo edité y que lo puedes obtener ahí en amazon.com, que habla sobre la homeostasis, ¿sí? Si no estás familiarizado, sé que hay mucho todavía que hablar de este tema y muy poco se ha tratado, entonces yo lo pongo a tu servicio ahí y aprovecho para hacer un comercial, ¿verdad? Bueno, factores que inflaman las células, factores que inflaman las células, consumo de alimentos de mucho carbohidrato. Esa es una de las cosas que deben evitar quienes tienen, en este caso, fibromialgia. Evitar todos los almidones, arroces, pastas, harinas, pan blanco. La exposición a contaminantes ambientales, el consumo de tóxicos, el alcohol, el tabaco y demás, estos inmediatamente irritan, inflaman las células. Y la exposición excesiva a químicos del hogar, de la industria, desodorantes, lociones, perfumes, todo eso pueden detonar y ser causantes. Entonces, si tú ya tienes o conoces a alguien que tiene fibromialgia, trata de ver que no esté incurriendo inconsciente e involuntariamente en estas situaciones que están fomentando más su problema. ¿Se puede prevenir la fibromialgia? La respuesta es no. No se puede prevenir, pero sí se pueden reducir sus síntomas. A ver, para que no suene contradictorio el asunto. Entonces, no sirve de nada que tomes algunas previsiones. Sí, por supuesto, sirven. ¿Por qué? Quien va a desarrollar, como te decía, no se sabe por qué se desarrolla la fibromialgia. Hasta hoy no se sabe si es genético, si es nervioso, si es una cuestión ambiental, no se sabe todavía. Entonces, puede haber detonadores. Los detonadores son los que ya te mencioné, estos que están aquí. Aquí. Estos son algunos detonadores, ¿sí? Algunos detonadores. Entonces, tendrías que evitarlos si crees que estás en riesgo de desarrollarla. Ahora, evitar a través de alimentos antiinflamatorios es muy importante, porque aun cuando genéticamente trajeras ese problema o ambientalmente lo pudieras desarrollar, esto haría que una de dos, o retrases la detonación del problema, o bien lo mitigues, se mantenga controlado, ¿sí? Entonces, no es lo mismo a que se detone una diabetes cuando tienes 20 años o 30, que se detone cuando tienes 50 o 60, porque entonces ya va a ser mucho más manejable, ¿sí? Y menos dañina a lo largo de tu vida. Entonces, ¿cómo prevenir? Bueno, con alimentos ricos en estos elementos que son frutas, verduras, hortalizas, legumbres, todo lo que ves aquí, aceite de oliva virgen, todo esto que te puse aquí son grasas poliinsaturadas, son antiinflamatorios, incluso cardioprotectores, que también en la fibromialgia hay quienes tienen afectaciones también cardiovasculares. ¿Por qué? Pues porque el sistema nervioso se altera y porque en este caso afecta la psique de las personas. Los frutos, las semillas, aguacate, cúrcuma, jengibre, azafrán, etcétera. Todo esto te puede ayudar a desinflamar. Todo esto para prevenir, pero también para tratar. Cuando ya tienes la fibromialgia, hazte un listado, un programa alimenticio en base a solamente nutrientes antiinflamatorios. Evita lo que ya mencioné, 2 láminas antes, y vas a notar excelentes resultados. Ahora, el glutatión en este caso nos ayuda, realmente nos ayuda. ¿Y cómo nos ayuda? Bueno, pues si ya vimos que la inflamación es una reacción inmunológica que va a generar muchos otros trastornos,
Entonces ahí es donde tiene una participación muy importante el glutatión, porque el glutatión es un antiinflamatorio natural muy poderoso que va a evitar que se desencadene esa inflamación celular, que va a propiciar múltiples enfermedades. El glutatión controla la inflamación desde la célula. Una persona obesa, por ejemplo, una persona excedida en peso, pues tiene células inflamadas. Entonces, si tenemos 75 billones de células en el cuerpo, es lo que aproximadamente se cree, billones, no millones, billones, o sea, 75.000 millones de células, y una persona parejita está toda gordita, 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 bueno, pues esos 75.000 millones de células están inflamadas, están gorditas. Y eso va con el tiempo a desencadenar otros trastornos. Entonces, las citoquinas son unas sustancias que hacen que las células se inflamen. Bueno, pues el glutatión, ¿qué creen que hace? Ataca o inhibe la replicación de citoquinas. Entonces hace que justamente, así como estos alimentos, eviten la producción de citoquinas y con ello la inflamación celular. Los procesos oxidativos se producen todos los días por el simple hecho de estar vivos y entonces, en el momento que ingerimos el glutatión, vamos a hacer que una célula se mantenga sana sin el efecto de los radicales libres o sin el daño que producen, debido a que el glutatión le está suministrando el electrón que se pierde por el estrés oxidativo y de esta manera va a evitar que se inflamen las células y que generen dolor. Otra cosa muy importante es que el cuerpo trabaja a base de señalización. De eso es parte de lo que hablamos también en ese libro. Por eso me pareció interesante ponerte el de medicina homeostática y te explica lo que es la señalización. En pocas palabras, son efectos bioquímicos que señalan, informan, dirigen los procesos bioquímicos del cuerpo y lo hacen de manera inalámbrica, es decir, por Bluetooth. Es como si tú ves un anuncio a distancia, no lo tienes que tocar, palpar para enterarte de qué se trata. Ya lo viste y lo leíste. Bueno, las células interpretan la información a través de enlaces bioquímicos y entonces esa señalización es potencializada por el glutatión, de manera que eficienta mucho el proceso de comunicación para que se evite esa inflamación. Miren, ahí les puse con círculos amarillos las citoquinas. Cuando hay citoquinas en el cuerpo, entonces hay inflamación de las células y distorsión de las mismas. El glutatión lo que hace es disminuye la presencia de citoquinas y entonces con eso, como dicen, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Así ya no le echamos más leña al fuego. Es una manera de evitar que se sigan inflamando las células. Hablando de fuego, pues este es justamente ese término de las citoquinas. La inflamación viene justamente o produce una reacción en cadena. Cuando una célula se comienza a inflamar, esta produce una reacción que se replica rápidamente por otras y empieza, es como un fuego, un pequeño fuego inicia y si no se controla, rápidamente se expande. Entonces ahí es donde entra el glutatión, inhibe el glutatión, es como esa manguera que va a inhibir el fuego, ¿sí? Y entonces va a evitar esa reacción en cadena. ¿Por qué ahora hay más personas con fibromialgia que hace mucho? De hecho, la fibromialgia ni figuraba entre las enfermedades más comunes. Bueno, pues aunque sigue siendo idiopático este trastorno, es decir, se desconocen sus causas o sus orígenes, sí se sabe que hay contaminación de metales pesados que ha aumentado en el ambiente y eso ha aumentado de la mano la fibromialgia. La radiación condensada electromagnética en la contaminación ambiental que vivimos electrónica a través de satélites, redes, células, microondas y la ansiedad generalizada. Esos son algunos de los factores o de los principales que se consideran. Bueno, en este libro, que ya mencionaba hace un momento, hablo más a detalle de este último detalle de la contaminación electromagnética. Ahora, ¿cómo nos ayuda el glutatión? Número uno, va a disminuir el estrés oxidativo, que es uno de los principales elementos que promueven la inflamación celular y la inflamación promueve dolor.
Entonces, la fibromialgia es clave. Número dos, va a disminuir también la cantidad de radicales libres en el cuerpo, porque el glutatión le da el electrón faltante a cada célula para que ésta no se lo robe a otra y esta a su vez a otra y esta a otra. Entonces el glutatión dice, aquí tengo electrones para todos, a ver, calmados, ya no tienen que robar. Entonces todos se equilibran con ese electrón y ya no se convierten en radicales libres, ya no producen oxidación celular y cumplen sus funciones adecuadamente. Tercero, ¿qué pasa con las personas que tienen fibromialgia, que lamentablemente padecen mucho de los nervios? Son personas que a veces tienen un cambio de humor terrible. Y bueno, y si tú lo tienes, discúlpame que te lo diga, y posiblemente tú no lo tengas, pero hay quienes sí. Hay quienes podrían pensar que parecen bipolares, de pronto están contentos y de pronto están muy irritables, pero es comprensible por las razones que ya mencioné a un principio. Entonces, se ha encontrado justamente en regiones del cerebro que esta inflamación justamente está relacionada con los niveles bajos de glutatión también. Entonces, va a ayudar, por supuesto, va a ayudar a combatir esta inflamación también a nivel celular. Ahora, el glutatión, hay muchas versiones de glutatión. ¿Por qué el glutatión nanonizado o nanométrico? Bueno, es muy simple. Aquí te pongo pues el ejemplo de dos automóviles, uno de hace 10 o 20 años y un celular de hace 20 o 30 años y uno actual, ¿no? O más o menos actual. Es exactamente lo mismo. La industria de la salud no se detiene. De hecho, a nivel mundial es la número uno. La industria de la salud es la número uno en el mundo. Después sigue la industria automotriz y después siguen otras. Pero no se detiene. Entonces, el glutatión que se conocía en el pasado, las primeras versiones, fueron suplementos que solamente contienen L-cisteína. Existen todavía en el mercado. Hay polvos, cápsulas, tabletas, comprimidos. Hay miles de presentaciones que dicen que son glutatión, pero en realidad no son glutatión. Tienen uno de los tres elementos que necesitan para hacer glutatión. Por eso se les llaman precursores. Son fracciones del glutatión. Entonces, sí cumplieron un buen trabajo, excelente, porque si no hubiera habido estos teléfonos antiguos o estos autos, no habría lo que hoy tenemos. Pero por supuesto hay que hacer uso, y si está en nuestras posibilidades, de lo mejor de la tecnología. Entonces, estos precursores del glutatión, estas primeras versiones que se hicieron, pues lamentablemente requieren del proceso llamado ATP o adenosintrifosfato para producir los otros dos elementos que faltan en tu cuerpo. Es decir, te dicen, mira, efectivamente no tiene los tres elementos, solo uno que se digiere en el estómago, pero los otros dos, este que ingieres va a hacer que en la célula se produzcan los otros dos, nada más que, ¿qué crees? Que para que se produzcan los otros dos, debe haber un proceso dentro de la mitocondria, al interior de la célula, que se llama ATP. Y con la edad, esa energía que produce el ATP va disminuyendo y va disminuyendo. Entonces ya no está en condiciones la fábrica, aunque le pongas la materia prima, para poder producir ese producto final. Otra manera de ingerir el glutatión es a través de la vía intravenosa, pero su efecto perdura algunas horas y además de ser incómodo, pues es un costo muy elevado, entre 100 y $500, una sola aplicación, cada vez que se tiene que hacer. Entonces, hacerlo cada tercer día, que es el tiempo que dura en el circulante, o cada 2 días, 48 horas, sería bastante incómodo y costoso para las personas. Por eso el glutatión nanonizado, que es lo actual, es lo que tenemos de apenas 2 años de existencia con nanotecnología, se absorbe en solo 30 a 60 segundos de colocarlo en la boca y se va al corriente sanguíneo, completo, con los tres elementos, ya no es uno, los tres, y sin inyectar, a través de la mucosa oral, gracias a la nanotecnología, que ha hecho que los ingredientes sean de tamaño prácticamente atómico. Para entender mejor este punto, aquí te coloco algunas imágenes como las del ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es es una molécula que está al interior de cada célula, que es la que contiene la información, es como el libro que contiene toda la información de quién eres tú, como el manual, ahí está, ¿sí?
y tiene un diámetro de 2 nanos hasta 12 nanos, imagínate. Ya, ya un glóbulo rojo ya no se mide en nanos, ya se mide en micrones, y eso ya es miles de veces más grande que un nano. Imagínate de qué estamos hablando. Entonces, estos ingredientes, pues ahora con esta tecnología, pues se ingieren y atraviesan el citoplasma celular. Es una barrera que protege a las células, no permite que entre cualquiera. Pero en este caso, estos fragmentos son tan finos que pasan como si vieras ahí una esponja, mira, en la que pasan así, delgaditos, penetran con toda la facilidad del mundo y de esta manera son aprovechados. Solo se colocan en la mucosa oral, se hace el enjuague bucal por 30 segundos y está totalmente biodisponible, es decir, se está aprovechando, asimilando en la sangre al 100%. Así como por fuera vamos envejeciendo, recuerda, es un proceso natural, también recuerda que por dentro nuestros órganos van envejeciendo. Tú no te ves por fuera, perdón, tú no te ves por dentro, solo por fuera. Entonces, por dentro tú no sabes cómo está ya tu cerebro, cómo están tus pulmones, cómo está tu corazón, tu hígado, ¿sí? Entonces, hasta que muchas veces se manifiestan algún trastorno y entonces lo atendemos. Así que antes de que eso pase, ayudemos con glutatión a que las células mueran cumpliendo su ciclo de vida, por apoptosis, una muerte natural en la que nos permita tener una calidad de vida y no por necrosis a través de inflamación y de elementos patológicos. Bueno, te recuerdo que el glutatión no es un medicamento, no va a reemplazar un antibiótico, un antiinflamatorio, un analgésico, no, porque es una molécula que interviene en cientos de funciones en tu cuerpo y va en general a apuntalar al sistema inmunológico y al sistema homeostático. Y este gran cóctel que es el NutriSwitch se dio el lujo este laboratorio de colocar varios antioxidantes, los más potentes endógenos, aquí en esta fórmula, para que pues, se ataquen sobre todo algunos trastornos crónicos que hoy son tan comunes. Se dice que eh, en cualquier momento de nuestra vida, el 40% de nosotros vamos a ser diagnosticados con cáncer en algún momento. Entonces, si aquí estamos ahora 100 personas, vamos a decir en general, 40, ¿verdad? Van a ser diagnosticados con cáncer. Eso es un cálculo muy conservador, porque para el 2030 se prevé que sea la causa número uno de enfermedades. Entonces, hay que hacer caso a estas tecnologías como NutriSwitch, donde dice que ha hecho una reinvención del glutatión. No es tanto así como una reinvención del glutatión, sino que ha colocado otros ingredientes y los ha colocado en una sola toma para que nos ayuden a mejorar nuestra condición, no solo física, sino también emocional. Y pues a través de una dosis muy simple, que es una dosis preventiva, si no tienes nada, tómatelo 2 veces al día. Si tienes antecedentes de alguna enfermedad o posibilidad de desarrollar por alguna cuestión genética, toma 3 a 4 dosis diarias y cuando ya estás atravesando una situación difícil, bueno, pues 5 a 6 veces diarias es lo adecuado, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues el glutatión se está sugiriendo que se considere para tomarlo en cuenta como un bioindicador de la longevidad de vida de las personas. Eso todavía no se aprueba. Pero si quieres más información, artículos científicos, vas a encontrar 180,000 artículos científicos en esta página, pubmed.gov. Toma nota, por favor, de esa página, pubmed.gov. Ahí está. Y pues yo te invito a que combines, ¿verdad? No solo el NutriSwitch, sino también el Skin. Muy bien.